Gloria a Cristo, iglesia. Como te lo había comentado, el día de hoy nos visita un apóstol, un hombre totalmente de Dios, y está muy atento a lo que Dios trae, lo que Dios pone a través de este hombre. Dios está en este lugar, iglesia. Así que démosle la bienvenida al apóstol Moritz, al profeta Sardi. Dios les bendiga. Quisiera terminar de ver lo que empezamos antier a ver en la Biblia. Gloria a Dios. Me cae bien esta iglesia. Ustedes son una iglesia que ha sufrido, pero el Señor quiere bendecirles. Si ustedes trabajan en unidad, si ustedes aprenden a ser uno estando juntos, busquen verdaderamente estar en unidad. Ne laissez pas des pensées personnelles, des choses prendre le dessus. No permitan que pensamientos personales o que algunos sentimientos tomen un lugar mayor. Alors nous allons continuer en rapport avec Noé. Así que vamos a seguir hablando de Noé. Et je vous rappelle ce que nous avons vu ensemble. Quiero recordarles lo que vimos juntos. Il est dit dans Matthieu 24 Está escrito en Mateo 24 que lors de l'avènement du Seigneur, que alrededor de la venida del Señor, ce sera comme au temps de Noé. eso será como en el tiempo de Noé. Regardons un peu comment était le temps de Noé. Así que veamos un poco cómo era el tiempo de Noé. Genèse chapitre 6. Génesis capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Vous avez vu ce que nous venons de lire? ¿Sí se dan cuenta de lo que acabamos de leer? Lors de l'avènement du Seigneur, Antes de la venida del Señor, eh bien, les pensées des hommes sur la terre seront tournées uniquement vers le mal. los pensamientos y las intenciones de la gente en la tierra se irán tornando cada vez siempre más y más hacia el mal. Et Noé nous donne l'exemple. Y Noé nos da el ejemplo. Il nous montre que même si tous les hommes étaient mauvais, Y él nos muestra que incluso cuando todos los hombres eran malos, eh bien, lui, il est resté fidèle él permaneció fiel avec sa famille. junto con su familia. Et dans l'arche, En el arca ils étaient 8. eran 8. Vous êtes plus que 8 ce soir. Aquí yo veo más de 8 en esta noche. Vous êtes ici dans une arche. Es como si ustedes estuvieran aquí en un arca. Et
bien, Noé a pu faire face au mal Así que Noé pudo hacerle frente al mal parce qu'il avait des principes. porque él tenía principios. Parce que Noé était un homme de Dieu Porque Noé era un hombre de Dios et il a pu sauver toute sa famille. y también por esto pudo salvar a toda su familia. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Y eso es lo que Dios quiere hacer con ustedes. Dieu veut agir dans vos familles. Quiere actuar en sus familias. Mais pour ça, il faut que vous connaissiez les principes que vivait Noé. Y es por eso que ustedes necesitan conocer los principios en los que vivía Noé. Alors, nous allons voir ces principes. Vamos a ver estos principios. Alors, on avait vu que dans Hébreux 7, il y avait ces 7 principes. Hemos leído que ahí en Hebreos 11:7 encontrábamos estos 7 principios. Mais nous allons les voir maintenant en détail. Pero vamos a verlos ahora con detalle. Alors, le premier point, Primer punto, regardez dans la deuxième épître de Pierre, veamos en la segunda epístola de Pedro, au chapitre 2 capítulo 2 et au verset 5. y el versículo 5. 2 Pierre 2,5. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. La première chose, La primera cosa, Noé prêchait la vérité. Noé predicaba la verdad. Il ne se laissait pas influencer par les gens qui étaient autour de lui. Es decir, él no se dejaba influenciar por nadie, por ninguna gente que estuviera alrededor de él. Il n'écoutait pas le dernier qui lui avait parlé. Él no escuchaba C'est une expression française. On n'écoute pas le dernier qui parle. Ok. Él no escuchaba a la persona que le hablaba. Vous voyez, dans la Genèse, En el Génesis, du chapitre 6 au chapitre 9, del capítulo 6 al capítulo 9, il est écrit 7 fois, está escrito 7 veces, Dieu dit à Noé. Dios le dijo a Noé. Noé écoutait Dieu Así que Noé escuchaba a Dios. et il agissait en fonction de ce que Dieu lui disait Y entonces él actuaba en función de lo que Dios le decía. et pas de ce que les hommes voulaient qu'il fasse. Y no escuchaba o no hacía lo que los hombres querían que Quand vous hicieran. allez au travail, Cuando ustedes van al trabajo ou avec vos voisins, o con tus vecinos ou je dirais l'administration, o con el gobierno, la administración, est-ce que vous avez appris à écouter la voix de Dieu es que ahí has aprendido a escuchar la voz de Dios. plutôt que d'écouter ce que disent les hommes? Más allá de escuchar lo que dicen los hombres. Une fois, j'ai été arrêté Una vez fui detenido en Afrique en África et le lendemain, on m'a mis dans un avion y al día siguiente me pusieron en un avión pour me faire repartir. para que yo me fuera. Et l'hôtesse me dit, asseyez-vous ici. Y entonces el servicio me dijo, siéntese aquí. Et l'esprit me dit non, Y el espíritu me dijo, no, avance. avanza. Alors j'ai avancé, j'ai cherché une place et je suis allé au fond de l'appareil. Y entonces yo seguía avanzando y llegué hasta el final, hasta el último lugar. Et au fond de l'appareil, il restait une place Y hasta el fondo ahí quedaba un lugar. à côté d'un Africain. Y estaba al lado de un africano. Et je me suis assis Así que me senté. et puis j'ai commencé à lire ma Bible. Y ahí empecé a leer mi Biblia. Vous savez, quand on est dans un avion, on est à l'étroit, on n'a pas beaucoup de place. Cuando estás en un avión, hoy en día el espacio es muy pequeño, estás realmente reducido. Et moi, j'ai une habitude, quand je lis ma Bible, Y yo tengo un hábito cuando leo mi Biblia dans l'avion, en el avión. j'ai tendance à pousser ma Bible vers le voisin. Yo lo que hago es que inclino mi Biblia para que el vecino la pueda ver. Alors, j'ai dit à cet homme, Así que le dije a este hombre, est-ce que vous connaissez Jésus? oye, ¿conoces a Jesús? Et là, il n'a pas été content du tout.
Y entonces él se enojó Il a dit, je suis musulman. y me dijo, soy musulmán, Ne me parlez pas de Jésus. no me hables de Jesús. Très bien, très bien. Dije, bueno, está bien. On avait 1 heure de voyage. Teníamos 1 hora de viaje, J'ai continué à lire ma Bible así que seguí leyendo mi Biblia et au bout d'une demi-heure, y como en media hora il me dit, j'ai une question. me dijo, tengo una pregunta para ti. Et on a commencé à parler du Seigneur. Y entonces empezamos a hablar del Señor. Et finalement, eh bien, quand on est arrivé à la fin du voyage, je lui ai laissé ma Bible. Y finalmente cuando terminó el viaje, antes de bajarme, le dejé mi Biblia. Et j'ai appris que c'était le garde du corps du président de la République. Un garde du corps apôtre. Y entonces me enteré que este hombre era el jefe de la guardia del presidente del país. Vous voyez, si j'avais écouté l'hôtesse, Imagínense si yo hubiera hecho caso de lo que me había dicho la del je servicio. serais assis où elle m'avait dit, Yo me hubiera sentado en el lugar donde ella me había dicho et je ne serais pas allé vers cet homme. y no hubiera llegado hasta donde estaba este hombre. C'est important d'être toujours à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Es por eso que es necesario estar siempre atento y a la escucha de la voz del Espíritu Santo. Nous nous sommes quittés et puis 1 an plus tard, Y bueno, nos despedimos y 1 año más tarde, ma grande fille reçoit un coup de téléphone mi hija la mayor recibió una llamada telefónica. et elle me dit, papa, il y a un Africain qui a téléphoné. J'étais en voyage. Yo no estaba en casa, estaba yo viajando. Et alors quand je reviens, elle me dit, papa, il y a un Africain qui a téléphoné. Y entonces cuando por fin regresé a casa, ella me dijo, papá, hubo un africano que te llamó por teléfono. Ah bon, tu as pris son nom? Y le dije, ¿y le tomaste su nombre? Non, non. Y me dijo, no. J'ai pas tout compris ce qu'il m'a dit. Me dijo, lo que pasa es que no entendí lo que me dijo. Mais tu l'as rencontré dans un avion. Pero dijo que tú lo habías conocido en un avión Et il voulait te donner une bonne nouvelle. y quería darte una buena noticia. Cette bonne nouvelle, je l'aurai dans le ciel. Esa buena noticia a lo mejor me entera en el cielo. Alléluia. Quand on obéit au Seigneur, Pero cuando obedecemos al Señor, on vit de belles choses avec lui. vivimos hermosas experiencias con Él. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dios no abandona nunca a sus hijos. Il a toujours un plan. Él siempre tiene un plan. Alors, vous voyez, ça c'est le premier point. Si ustedes ven, este es el primer punto. Noé était un homme de la vérité. Noé era un hombre de la verdad. On est dans 2 Pierre 2. Estamos en 2 de Pedro 2. Regardez un petit peu plus bas. Vean un poquito más abajo. Il est question de Lot. Se va a hablar de Lot. C'est juste après. 2 Pierre 2, tu as lu 2 Pierre 2, 5. Ok. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornáronlas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados. Vous voyez, Lot était un juste, Si ven, Lot también era justo, mais pas prédicateur de la justice. pero él no era un predicador de la justicia. Il vivait à Sodome Él vivía en Sodoma et il ne pouvait pas prêcher la vérité y él no podía predicar la verdad parce que les hommes de Sodome étaient méchants. porque los hombres de Sodoma eran malvados. Et donc Lot vivait dans le tourment. Así que Lot vivía en el tormento. Son âme n'était pas à l'aise. Su alma no se encontraba bien. Quand on est en relation avec le Seigneur, Cuando nosotros estamos en relación con el Señor, même si on vit une situation difficile, incluso si estamos viviendo en una situación difícil, eh bien, on est toujours en paix avec Dieu. podemos estar siempre en paz con Dios. Alléluia. Aleluya. C'est merveilleux de réaliser cela. Es maravilloso poder realizar esto. Regardez ce qui est écrit dans Matthieu 24, 12. Veamos lo que está escrito en Mateo 24, 12.
Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Voilà, la maldad. Hein. Alors, le mot là, il faut le traduire d'une manière plus juste. La palabra maldad ahí hay que traducirla de una forma más correcta. Ça veut dire la violation de la loi. Quiere decir la violación de la ley. Ça veut dire aussi sans loi. Quiere decir también sin ley. Plus on viole la loi, Mientras más se viola la ley, plus l'amour diminue. más el amor disminuirá. C'est une balance. Es como una balanza. C'est l'amour de la parole. Y está hablando del amor de la palabra. L'église de Philadelphie, La iglesia de Filadelfia c'est l'église du premier enlèvement. es la iglesia del primer arrebato. Il est écrit 2 fois. Está escrito ahí 2 veces. Parce que tu as gardé ma parole. Es porque tú has guardado mi palabra. Gardons la parole de Dieu. Guardemos la palabra de Dios. On vit dans un temps où les gens ne veulent plus de la parole de Dieu. Vivimos un tiempo en donde la gente ya no quiere la palabra de Dios. Je vais vous montrer quelques versets dans le Nouveau Testament. Quiero mostrarles algunos versículos en el Nuevo Testamento. Allons dans 2 Timothée 4, 3. Vayamos a 2 de Timoteo 4, 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Ce temps est là. Ce temps est là. Ese tiempo está ahorita Les aquí. gens ne supportent plus la saine doctrine. La gente ya no soporta la sana doctrina. Même les chrétiens ne la supportent plus. Incluso los cristianos no la soportan. Rappelez-vous le peuple d'Israël Acuérdense del pueblo de Israel dans le désert. en el desierto. Dieu leur a donné tous les matins la manne. El Señor Dios les daba todas las mañanas el maná. Et la manne, c'est une très belle image de la parole. Y el maná es una imagen muy hermosa de la palabra. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à un moment donné? Pero en un momento dado, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Estamos asqueados de este miserable alimento. Parler ainsi de ce qui vient de Dieu, c'est très grave. Hablar así de algo que viene de Dios es muy grave. De ce que Dieu nous donne. De aquello que Dios nos está dando. Sa parole est tellement merveilleuse. Su palabra es tan maravillosa. Mais beaucoup de chrétiens n'aiment plus la parole. Pero muchos cristianos ya no aman la palabra. Ils veulent les miracles. Ellos buscan los Ils milagros. veulent les prophéties. Buscan las profecías. Mais ils ne sont pas prêts à prendre du temps dans la parole. Pero no están listos para tomar tiempo en la palabra. Regardez un autre passage. Veamos otro pasaje. 1 Timothée 4. 1 de Timoteo 4. Alors, le verset 1er. El versículo 1. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios. Le verset 3. Versículo 3. Que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Voyez, ça c'est contre la vérité. Si se dan cuenta, esto es contra la verdad. On veut mettre les chrétiens sous un joug. Un joug. Okay. Quieren meter a los cristianos debajo de un yugo Et on les empêche d'être libres. y impedirles ser libres. Vivez dans la liberté de l'esprit. Vivan en la libertad del Espíritu Et ne vous laissez pas prendre par des doctrines de démons. y no se dejen tomar por doctrinas de demonios. Alors, ça, vous voyez, c'est la première clé. Si se dan cuenta, aquí está la primera clave. Noé aimait entendre la voix de Dieu. Noé amaba escuchar a la voz de Dios. C'est écrit 7 fois que Dieu a parlé à Noé. Está escrito ahí 7 veces que Dios hablaba a Noé. Mais certainement que Dieu lui a parlé beaucoup plus souvent.
Pero seguramente es que Dios le hablaba mucho más seguido que eso. Il avait l'habitude de vivre avec Dieu. Él tenía el hábito de vivir con Dios. Rappelez-vous Genèse 6:9. Acuérdense de Génesis 6:9. C'est marqué Noé marchait avec Dieu. Está marcado ahí, Noé caminó con Dios. Et je vous rappelle que le mot marcher, ça veut dire aussi voyager. Y yo también les recuerdo que la palabra caminar también quiere decir viajar con. Voyager avec Dieu. Viajemos con el Señor. Et quand vous voyagez avec lui, Y cuando ustedes viajan con Él, il vous parle par son esprit. Il vous parle par son esprit. Él va a hablarles por su espíritu. Alléluia. Aleluya.